Bendiciones para todos. Hoy tenemos un video del libro de Éxodo. Estamos cerrando el capítulo 9 de este maravilloso libro de la Biblia. Y estamos hablando acerca de las plagas hoy en este video número 128 de este canal que Dios nos ha permitido hablar de sus santas escrituras reveladas al hombre. Vamos a hablar de la plaga del granizo y espero que este video sea de mucha bendición para ustedes en sus estudios, en sus predicaciones, en clases para los niños. Bueno, empecemos. Así vamos a cerrar ya el capítulo 9 de Éxodo, que tiene 40 capítulos y que hemos estado hablando de estas plagas tan impactantes de este juicio de Dios. La plaga del granizo entonces empieza en el versículo 13 del capítulo 9 y dice: entonces Jehová dijo a Moisés. Qué bonita relación vemos, ¿no?, entre Dios y este líder del pueblo. Hay una constante comunicación entre ellos. Levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile. Hemos hablado mucho acerca de lo difícil que era ir a hablar en frente de este líder mundial tan poderoso. O sea, era para que a un hombre como Moisés le diera miedo, y solamente guiado por Dios y respaldado por él se atrevía a hacerlo, ¿no? El Dios de los hebreos dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces sigue Moisés de intermediario entre el pueblo hebreo, y Moisés es el intermediario para que Faraón lo deje ir, como en este tiempo a nosotros nos toca ser los intermediarios para poder decirle a la gente, como si Dios, dice la Biblia, rogase por medio de nosotros que se reconcilien con Dios, ¿no? Entonces Moisés sigue en esta lucha. Es la séptima plaga que hemos experimentado. Entonces vemos que el corazón de este hombre sigue todavía duro. Verso 14. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. O sea, ya lo sufriré de una manera más intensa, más personal. Le afectaría en sus emociones, le afectaría más adelante ya en lo personal con su hijo, en sus siervos, en sus jecaus, en todo lo que él tenía su base de gobierno. Ahí es donde él iba a ser trastocado. Dice para que entendiera que como Dios no había dos. Recordemos que Egipto estaba lleno de dioses. Entonces Dios estaba diciendo que era el único soberano, ¿no? Porque ahora yo extendiré mi mano para herirte a ti, a tu pueblo, de plaga, y serás quitado de la tierra. Es decir, el juicio venía directo de Dios. A veces nosotros lo que deducimos como un mal, todos se lo adjudicamos al enemigo, al diablo, pero no es así. Hay muchos juicios, hay muchas decisiones de Dios que no nos favorecen por nuestro desvío, pero no dejan de venir de parte de Él. Pero nosotros, al no tener una sensibilidad espiritual y un conocimiento de la palabra, entonces todos se lo adjudicamos al diablo y nos quedamos sin una reprensión de un padre amoroso, ¿no? Entonces, ¿qué le dijo el Señor a este faraón? Vas a quedar sin poder, sin honor, sin linaje. Y esto pasa con muchos padres actualmente, que mamá, papá no le sirven a Dios, entonces sus descendencias no le sirven a Dios porque no tienen un patrón de vida, porque no tienen un ejemplo, porque no tienen una inspiración, una motivación. Entonces se pierde. Cuando una familia no le sirve a Dios, se pierde mucho la bendición de Dios. Porque acuérdense que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Verso 16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en mí mi poder. Entonces Dios le revela que la dureza del corazón de este hombre, Dios la va a usar en su beneficio, en su propósito. Y eso pasa con la gente que no quiere nada con Dios. Por decisión propia deciden desobedecerlo. Entonces Dios se beneficia para que los que sí quieren vean los claros ejemplos de la gente que no quiere servir a Dios, ¿no? El que él endureciera su corazón voluntariamente, pues ayudaba en los planes de Dios para que los hebreos fueran libres y para que los hebreos vieran el poder de Dios en toda su magnificencia, ¿no? Dios le revela, él le dice: esta es la revelación, ahora te la traigo. ¿Sabes por qué sigues de pie, varón? Porque quiero que todo mi poder se vea en ti, y lo van a saber todos los pueblos. Yo, Jehová, dice, no voy a ser un Dios nacional, solamente de los hebreos, como los dioses de ese tiempo de cada pueblo estaban situados solamente
geográficamente en esas tribus o en esas personas, en esos grupos etnios, pero Dios le está diciendo que Él no es un Dios nacional, sino que todos los pueblos van a oír que Él es un Dios universal, el Creador. Así como Jesucristo nos revela Pablo que ante Él se va a arrodillar toda rodilla, todo género humano, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra en la resurrección, y van a confesar que Jesucristo es el Señor. Algunos para bendición y otros para lamentarse, ¿no? Todavía le dice, te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir. O sea, ¿no te ha sido suficiente daño? ¿Cómo somos testigos nosotros de personas, amigos, que les va mal y que ven que lejos de Dios no pueden hacer nada, no pueden lograr nada y siguen empeñados en seguir desviados con Dios, desobedientes, disfrutando de los placeres carnales? Y no les es suficiente el daño. Hay quien ha perdido un hijo, un hermano, hay quien ha perdido una mujer, un hombre, hay quien ha perdido su familia, la salud por los vicios, pero ni así se doblan ante Dios. Solamente son convenencieros, lo buscan cuando lo necesitan, los buscan cuando el barco se les hunde. Ahí sí están, hermano, ore por mí, dígale a la iglesia que oren por mí, pero son desobedientes, son personas que solamente buscan a Dios porque les conviene, o sea, son convenencieros, pero no están dispuestos a darle nada a Dios. Así ve mucha gente. En cuanto pasa una tragedia, una situación, ahí sí quieren abrazarse de Dios, pero cuando la vida les sonríe, no les interesa nada lo de Dios, ¿no? Entonces, necesitamos reflexionar y ver que Dios está ahí en todo momento, no solamente en los malos, también en los buenos. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, el cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Entonces, Dios no solo les da el día, sino la hora en la que el juicio va a comenzar, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es soberano, porque Él sabe cuándo van a pasar las cosas. Y le dice, ¿sabes qué? Mañana a esta hora, ni antes ni después. La Biblia es clara, nos dice cuándo va a venir el juicio de Dios en un futuro no lejano. Nos dice cómo va a ser, cómo le va a ir a los obedientes y a los desobedientes. Todo está revelado, todo ya está escrito. El problema es que nosotros no le creemos a Dios, ¿no? Ahora, ya les había mandado plagas comunes para ellos que a lo mejor por la multiplicación a lo mejor se podían sorprender, pero no por lo que eran, como la rana, los piojos, las moscas, etcétera. Pero ahora les trae un poder que no es común ahí, como el granizo, ¿no? Entonces ahora va a hacer llover y tronar fuego de una manera que ellos no estaban acostumbrados por la zona geográfica tan desértica, ¿no? Entonces, y venía contra Isis también, la diosa de la vida, que según tenía poder sobre la resurrección, y también contra Nut, diosa del cielo, la que alumbró a los dioses. Todo esto venía para hacer rendir el pensamiento de cada egipcio, que le daba mucho honor a estas deidades que no tenían nada que ver con el Dios verdadero. Y aquí hay algo impactante, fíjense, analizando la palabra de Dios, y yo los invito a eso, a que disfruten de este conocimiento de la Biblia, que ustedes se profundicen, que busquen comentarios bíblicos, Biblias de estudio, para que puedan ustedes alimentar al pueblo, tener pláticas enriquecedoras, tener pláticas de alto nivel de conocimiento de la palabra de Dios, que puedan ser unos buenos maestros, que puedan ser unos buenos predicadores, en el sentido no de lucirse, sino de tener un conocimiento de Dios correcto, poder dar bien una plenaria, un consejo, y lo más importante, vivir la palabra, mantenernos fuertes a ella, ¿no? Dice, envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo animal, todo hombre que sea en el campo y que no sea recogido en casa, va a caer sobre él el granizo y va a morir. O sea, dentro de la misericordia de Dios les dice cómo se pueden salvar. Mira, Faraón, ya sabes que es mañana, ya sabes a qué hora es. Entonces, ¿qué te cuesta ser obediente? Ve y guárdate en tu casa. Porque el granizo iba a llegar de tal manera que iba a matar a todo lo que tocara, por el tamaño, por la violencia con que iba a caer, como si fueran proyectiles. Entonces, es lo mismo que pasa en este tiempo. Ahora, el método para salvarnos del juicio es Jesucristo. Esta palabra santa, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de la salvación. Cómo Jesucristo, por medio de esta revelación, nos indica cómo debemos de guardarnos para Dios, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba la clave?
en creer. El que creyera de ellos se iba a salvar e iba a salvar a los suyos. ¿Dónde está la clave en este tiempo? Que en el que crea se va a salvar y va a tener el poder de salvar a su casa también. Entonces Dios les dio la oportunidad y también te da la oportunidad a ti para salvarnos, ¿no? Dice el verso 20, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir a sus criados y su ganado a casa. Es decir, de los paganos, de los egipcios, hubo quien creyó a la palabra. Hubo quien dijo, ¿sabes qué? Sí va a ser así. Hemos visto ya demasiadas cosas que han pasado como para no creer a estas. Y yo sé que tú, que tienes la oportunidad y la bendición de ver este video, tú también has pasado muchas cosas que te dejan en claro quién es Dios, que ha estado contigo, que te ha respaldado, que te ha ayudado, que te ha contestado, que te ha sostenido. Estoy seguro que tienes muchas cosas que Dios ha hecho en ti. ¿Por qué no entonces decidir guardarte para tu casa, para que Dios haga de ti su obra, ¿no? En este tiempo que muchos siguen dudando de lo que hace Dios tristemente y que están puestos para juicio, ¿no? Dice, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. O sea, dijeron, no va a pasar nada. No es cierto, no les crean. Y eso es lo que el espíritu de duda mete el enemigo en todo el ser humano que no quiere nada con Dios. No les creas, no es cierto. No hay infierno, no te vas a morir. No es cierto que hay una diferencia, no hay resurrección. Pero es un espíritu de engaño, ¿no? Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. O sea, el juicio traería destrucción a animales, humanos, a las plantas, todo, la cosecha, todo lo que era el sustento de los egipcios iba a caer sobre los desobedientes. Qué cosa tan terrible es esto, que vemos que estas personas que iban a sufrir el daño no era porque Dios no les tuviera misericordia ni amor, era la desobediencia de ellos la que los iba a hacer que murieran. Y en este tiempo la gente dice, no, es que Dios no es malo, es que Dios me ama, es que Dios me va a ayudar, es que Dios esto, sí, pero a los desobedientes les va a ir mal. Por eso tú y yo necesitamos obedecer esta palabra para que el juicio de Dios que viene sobre los desobedientes no caiga sobre nosotros. Entonces no está en la decisión de Dios, está en nuestra decisión. Entonces llegó el granizo mezclado con fuego, o sea, relámpagos, truenos y de todo la ira de Dios manifestada, del cual dice, nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. O sea, en toda la historia de los egipcios no había pasado algo tan terrible, tan devastador. No, estamos hablando de la plaga número 7 sobre el pueblo de Egipto. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo. Así hombres como bestias murieron. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del campo. Es decir, las cosechas, el fruto, todo quedó en su mayoría devastado. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. ¡Qué maravilla es esto! O sea, qué cosas tan más claras nos ha dejado Dios para experimentar la diferencia que va a marcar la obediencia y la desobediencia. A veces la gente dice, es que yo no puedo entender la Biblia. Pues obvio, alguien que no la estudia no la va a entender, alguien que no la abre no la va a entender y que no busca la dirección del autor, pues no la va a entender. Pero qué clara está la palabra, va a haber una diferencia entre los que no y los que sí. Entonces los hebreos estaban librados de todo juicio, estaban tranquilos. ¿Por qué? Porque Dios estaba haciendo una diferencia con su pueblo. Entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Bueno, en los momentos duros de tormenta, hasta los impíos claman a Dios. Por eso les hablaba, iniciando el video, que mucha gente convenenciera solamente cuando lo necesitan, lo buscan, ¿no? Entonces aún Faraón podía reconocer su mal proceder, pero no estaba dispuesto a cambiar de vida y mucho menos a cambiar de Dios y de creencia, ¿no? Él seguía aferrado a sus ídolos, aferrado a su cultura, aferrado a su nacionalidad, aferrado a su poder. Entonces vivimos esos tiempos donde estamos aferrados a lo que nos conviene y que es fácil vivirlo
porque Dios nos pide que quitemos muchas cosas, ¿no? Entonces, estas eran falsas promesas. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, que tenía miedo, ¿no? Y yo os dejaré ir y no los voy a detener más. Mentiroso. Como la gente que dice, Señor, si me respondes, yo te voy a servir. Si me sanas, si sanas a mi familiar, si me das un buen trabajo, y nomás tienen el beneficio y nada. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Entonces Moisés saldría, intercedería, y ellos se darían cuenta que la oración era la que este hombre iba a hacer, y Dios le iba a responder. Y le aclaró y le dijo, porque aunque tú eres el faraón de Egipto, Dios es el dueño de toda la tierra. Pero yo sé, le dice Moisés, que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová. Dice Moisés, yo sé que no te ha bastado. El lino pues y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña, o sea, la cosecha destruida. Pero vean esto, mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Hasta en esto vemos la perfección de Dios. No los dejó todavía para que se murieran de hambre. Les dejó provisión. Por eso manejó sus tiempos bien. No quitó toda la cosecha. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia no cayó más sobre la tierra. O sea, el poder que tiene Dios sobre la creación, maravilloso, nuestro Dios creador. Y esto es desde todos los tiempos. Estoy hablando de una historia de hace 3500 años que fue literal, ¿no? Dios controla todo para bendecir o para traer juicio sobre los desobedientes. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endureció su corazón, él y sus siervos. O sea, se mantuvo obsesivamente firme en su idea. Esto es lo que yo creo y pienso, y ni modo. Así es como vivía él y así es como vive mucha gente. A mí nadie me va a quitar esto de mi corazón. No les importa si están bien o están mal. Ellos solamente son obstinados, ¿no? Cierro con esto. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés, ¿no? Entonces, Faraón y todo su séquito seguían con sus ideologías egoístas en contra de los hebreos, ¿no? Bueno, cierro aquí este video de enseñanza acerca de el granizo de esta plaga. Espero que sea de bendición para ti. Después de este video, si Dios nos da vida, viene el video 129 acerca de la plaga de las langostas. Te invito para que compartas estas enseñanzas para que te sean de utilidad y que Dios engrandezca su reino por medio de nosotros. Mi nombre es Carlos Martínez y me dices que Dios te bendiga. ¡Ánimo!